Buenos días, el nombre de nuestro artículo es Biodegradación de PET, estado actual y aspectos de aplicación. Los autores de la presentación son Ana Sarmiento, Víctor Ferrer, Eder Narváez y Angie Ramos. En el resumen, tenemos que la mayoría de los plásticos derivados del petróleo, como el PET, tereftalato de polietileno, son químicamente inactivos y altamente resistentes al ataque microbiano. La acumulación de residuos plásticos da como resultado en el medio ambiente la contaminación y la amenaza a los ecosistemas, que es lo que conocemos como problema microplástico. Recientemente, las enzimas hidrolíticas PHE del PET han sido identificadas y reportadas para la degradación por un consorcio microbiano y su bacteria residente Idonella sacchayensis, los cuales pueden proporcionar así una bioremediación y una solución alternativa al reciclaje de residuos plásticos. Aquí presentamos las enzimas involucradas en la degradación de PET, que son las PET hidrolasa y las MET hidrolasa, ácido mono 2-hidroexitil tereftálico. También se discuten las posibles aplicaciones de la degradación del PET. En la introducción tenemos que el tereftalato de polietileno, que es el PET, fue desarrollado por DuPont a mediados de la década de 1940. Constituye el termoplástico fabricado con mayor frecuencia debido a sus excelentes propiedades mecánicas y térmicas. El desarrollo de los plásticos sintéticos ha producido un cambio de paradigma en la fabricación de productos y envases debido al bajo costo y la utilidad de los plásticos han sido bien recibidos en una amplia variedad de mercados como el embalaje, la construcción, el hogar, entre otros. Un informe reciente de la Fundación Ellen MacArthur advirtió que al menos 8 millones de toneladas de plásticos se filtran a los océanos cada año, lo que suma la carga actual de 150 millones de toneladas, y el 95% del valor del material del embalaje de plástico se pierde después de un breve primer uso. Bueno, en la imagen 1 se muestra la transición de la producción de PET, que es la línea azul, la tasa bruta de reciclaje, que es la línea naranja, y la tasa de utilización en las últimas 2 décadas, que es la línea gris. Un informe emitido por la Asociación Nacional de Recursos de Contenedores de PET indicó que el peso total de las botellas y frascos de PET disponibles para el reciclaje o en los estantes alcanzó los 2.800 millones de toneladas en el 2016. Sin embargo, la cantidad de botellas de PET postconsumo recolectadas para reciclaje en los Estados Unidos y vendidas al mercado de reciclaje fue solo de 798 kilotones en el 2016, con una tasa bruta de reciclaje del 28,4%. El PET que no se recicló se eliminó principalmente mediante incineración, que incluye el reciclaje térmico para la recuperación de energía a expensas de emitir una gran cantidad de CO2. En particular, los recuperadores regeneraron aproximadamente 562 kilotones de escamas y peles limpios de botellas de PET recolectadas para su reutilización, de las cuales se determinó que la tasa de utilización era del 20,1%. Aunque la cantidad de PET reciclado ha aumentado concomitantemente con la escalada de producción de PET virgen, las tasas brutas de reciclaje y utilización se han mantenido en aproximadamente el 30 y el 20% en los últimos años, respectivamente. Para una posible solución a estos problemas de contaminación por plástico, se han desarrollado los siguientes 3 sistemas para degradar el PET. El primero, el consorcio microbiano N46, el segundo, Idionella sacchariensis 201F6 y tercero, un sistema que consta de 2 enzimas nuevas. Consorcio microbiano N46. En esta investigación se consideró primero la cristalinidad del PET para una degradación eficiente, segundo, la forma de muestra del PET como película en lugar de fibra para la fijación estable de la célula, tercero, fuente de aislamiento, cuarto, medio de cultivo y quinto, las condiciones de cultivo. En este consorcio N46 se dieron cuenta que estaba compuesto de bacterias, células similares a la levadura y protozoos, que se adhirieron a la película de PET durante el cultivo, lo cual produjo cambios drásticos en la morfología de la película de PET. Idionella sacchariensis del consorcio N46. Acá básicamente ellos encontraron que uno de los subcultivos del consorcio N46
se había presentado una pérdida en la actividad de degradación del PET, lo cual se aisló mediante un estudio de ADN, donde se encontró una nueva especie del género Idionela y esta presentó una capacidad inusual de degradar el PET como fuente importante de carbono y energía para su crecimiento. Estos resultados indicaron que en condiciones aeróbicas la Idionela sacchariensis degrada y asimila el PET para producir CO2 como producto de oxidación completo del PET. La cepa podía degradar el PET aproximadamente el doble de rápido que el consorcio microbiano de origen N40. 3. Identificación de enzimas degradantes de PET en Ionella sacchaensis. En esta bacteria se aislaron dos enzimas, que fue la PETasa y la metasa. La PETasa es termolábil, ya que ésta se puede naturalizar a temperaturas más o menos altas, y la metasa, que pertenece a la familia de las tanasas. En esta imagen voy a explicar cómo funciona la vía metabólica propuesta por esta bacteria. Aquí podemos ver que esta es la lámina de PET que está siendo degradada por la PETasa. Esta PETasa lo que hace es convertirlas en oligómeros de MET. El MET es el ácido mono,2-trioxitil-teraftalático. Este oligómero ingresa al espacio periplasmático a través de la porina, que es una proteína de membrana. Luego, la metasa, que es esta de acá, se encuentra anclada a la membrana externa y esta lo que hace es hidrolizar aún más el MET hasta convertirlo en TPA, que es el ácido teraftalático, y EG, que es el etilenglicol. Estos son los compuestos más básicos, por decirlo así, del PET. Estos compuestos finales son los que utiliza la Ionella sacchaensis para convertir en agua y en dióxido de carbono. Bueno, los posibles aspectos de aplicación. Ya que se tuvo éxito en encontrar un consorcio N46, la Ionella sacchaensis y las enzimas degradantes de PET, se presentaron diferentes posibles aspectos de aplicación. El primero es que el N46, que es el consorcio, podría aplicarse para la biodegradación de oligómeros de PET y monómeros, que estos se encuentran en grandes cantidades en las aguas residuales generadas por las fábricas durante el procesamiento de lavado alcalino de PET. La Ionella sacchaensis puede usarse para la degradación completa de los productos de desechos como botellas, fibras, láminas, entre otros, en CO2 y agua. Y las mezclas de las enzimas de PETasa y metasa se pueden usar como aditivos en detergentes para lavar la ropa que contiene poliéster, y también puede aplicarse para estrategias que degraden y reduzcan rápidamente y eficientemente el microplástico en el medio ambiente. Estas ideas de aplicación probablemente se puedan, válgase la redundancia, aplicar en un futuro cercano, contribuyendo al biorreciclaje y a la recuperación del medio ambiente. Perspectivas. Bueno, vamos a hablar como las perspectivas que se vieron en este artículo. Entonces vamos a hablar inicialmente de la exploración. Cuando hablamos de exploración, hablamos de que, como sabemos, el grupo de las bacterias es un grupo muy abundante, muy amplio. Estos microorganismos son muy abundantes, son millones y millones. Entonces, al ser un grupo tan amplio, se sugiere investigar más a fondo en este grupo. Y también, pues, se ha descubierto que hay ciertas especies de bacterias o microorganismos que son específicos a cierto sustrato, a cierto tipo de sustrato o tipo de plástico. Entonces es importante seguir ahondando en ese campo para investigar si de pronto encontramos otras especies que degraden PET o otro tipo de plástico. En el consorcio microbiano número 46, que fue descubierto en 2001, se pudo como encontrar que existen diversos tipos de bacterias, de células similares a la levadura y demás protozoarios que no se han investigado aún. Entonces, como investigar en este grupo, como tal, en este consorcio microbiano, a ver si encontramos otro, por ejemplo, otra especie que degrade también otro tipo de plástico o el mismo PET, como el caso de la Ionella sacchaensis. También se puede observar analizando que cuando había un abundante, o sea, como para aumentar la eficiencia de la gradación de cierto sustrato, el PET, otro tipo de plástico,
aumenta la eficiencia cuando se forma una biopelícula abundante de estos microorganismos, o sea, cuando esto se forma una biopelícula, una capa superficial de estos microorganismos sobre el sustrato como tal, esto aumenta mucho más la eficiencia de la degradación de estos tipos de plásticos. Entonces, también podemos concluir como que la degradación de o sea, o estos consorcios microbianos, estas biopelículas, todo esto, la unión de esto nos dice que son como soluciones efectivas para disminuir el tema de la contaminación, de la abundancia de plásticos. Entonces es importante seguir estudiando estos campos para ahondar más en el tema de pronto hacerlos en el tema de la industria y así contribuir con la contaminación del medio ambiente. Entre las perspectivas encontradas en este artículo vimos como, a pesar de que el Lionel Saquensis fue en cierto modo una casualidad, también se puede encontrar que es muy útil en el tema de la bioremediación. La bioremediación es como un proceso mediante el cual utilizan organismos vivos como bacterias, hongos u otros microorganismos o plantas para contribuir a la restauración de un ecosistema, digámoslo así. Entonces, el seguir utilizando, por ejemplo, la idionela nos puede contribuir de pronto a reconstruir aquellos ecosistemas que están muy afectados por el tema del PET, entonces es muy útil en ese punto, digámoslo así. Entonces, también encontramos que en el orden de los burkholdereales hay géneros que pueden, como el Acidobres y el Polangium, en los que se puede encontrar otros tipos de bacterias como Idionella, o sea que es mejor ir seguir investigando para que posiblemente encontremos otras bacterias que degraden el PET, entonces es importante en ese tema seguir investigando. La evolución, entonces cuando hablamos de evolución tratamos como de buscar como ese gen ancestral o ver cómo evolucionó todo el tema de la idionela o de las bacterias que tengan esta enzima de la petasa y tratar de armar como un árbol filogenético, ver de dónde vienen, de dónde provienen para seguir como tener una base clara de cómo evolucionan estos organismos y cómo han llegado a ser lo que son hoy en día. En conclusión, el aislamiento del consorcio microbiano N46, la Idonella sacaensis y las enzimas de petasa y metasa con respecto a la degradación del PET ilustran un potencial en varios campos para promover beneficios claros tanto para la economía como para el medio ambiente, aunque esto pueda requerir un tiempo considerable para que sea aplicado. Los avances actuales respaldan el valor de priorizar las investigaciones en este tema, esperando que estas aplicaciones puedan resultar útiles en la remediación ambiental y conduzcan a la creación de una sociedad más sostenible.